Y bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Déjame, voy a prender la cámara porque estoy no identificado. Aquí está. Déjenme ver, estaba con otra cámara. Listo, aquí estamos. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento, este sábado. Gracias por acompañarnos, gracias por estar también conectados con nosotros a través de las redes sociales y dispuestos ya a comenzar este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Lección número 2. La lección número 2 del libro de Génesis que estamos estudiando en este trimestre. Pienso que va a ser un estudio, un tema muy importante, muy interesante, y probablemente en algunas partes vamos a ir viendo la relación que existe entre el final de los días, el final de los tiempos, la presentación que se hace, los anuncios que se dan respecto al final de los tiempos en el Apocalipsis y la relación que existe con el Génesis, el comienzo, ¿ok? Porque de ahí parte todo. Y bueno, vamos a tomar este instante para poder orar también, así que les vamos a pedir aquí, bueno, ya está el día también con nosotros y probablemente algunos más se van a sumar en este momento, pero vamos a tomar este instante para poder orar también, ¿ok? Vamos a orar, vamos a orar. Te agradecemos, Señor, al darnos la vida, la oportunidad de tener este día sábado. Gracias porque a través de este espacio de tiempo podemos tener la posibilidad de separar justamente el tiempo necesario para poder encontrarnos de manera más cercana contigo. Gracias, Señor, porque nos das también la oportunidad de encontrarnos, de reunirnos con nuestros hermanos, para que juntos podamos, Señor, acercarnos a ti, escuchar tu palabra, para que podamos contemplarte y también alabarte. Te rogamos que este tiempo que tenemos también de estudio sea una oportunidad, Señor, para conocerte más. Te rogamos esto confiando en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver, quiero compartir con ustedes la imagen, la pantalla. Voy a ver aquí. Ok, aquí viene. Este es el título de la lección del trimestre, el Génesis, el segundo trimestre del año 2022. Estamos avanzando, no, el tiempo no se detiene. Y la lección de esta semana, el título de la lección de esta semana es La caída. ¿Ok? Ya habíamos estado hablando un poco, bueno, la semana anterior respecto de la creación, pero ahora entramos a esta parte que continúa justamente en el tiempo, ¿no? En el repaso de la lección, que es la caída. Y vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice esto, ¿no? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Ok? Estos versículos, Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5, justamente narran este contacto, ¿no? Esta conversación que inicia la serpiente con la mujer, con Eva. ¿Ok? Y le hace la afirmación, ¿no? Le dice, no es cierto, dice, no es cierto. No van a morir, sino que Dios sabe muy bien, hace afirmaciones también respecto de lo que Dios tiene como intención. Vamos a hablar un poco respecto a esto, ¿ok? Vamos a hablar un poco respecto a esto. Déjenme, voy a salir de aquí, de paso, vamos a darle la bienvenida a Chanito también, ahí lo veo a Chano, muy bienvenido Chanito, ¿ok? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver aquí. La semana pasada estuvimos comentando un poco respecto de la creación, lo que estaba hablando hace un momento, ¿no? Los eventos que ocurrieron cada día, que fueron días literales de 24 horas y no procesos evolutivos, como menciona, por ejemplo, la ciencia, ¿no? O por ejemplo, la teoría esta que está viendo ahora de la evolución teísta. O sea, y esta es una filosofía
que es propuesta y también animada, extendida por el Papa Francisco, ¿no? La evolución teísta, que en pocas palabras es que Dios nos hizo. Sí, que Dios nos hizo, pero nos hizo de forma rudimentaria, ¿no? Nos hizo, yo no sé, como seres primitivos, tal vez muy escasos, reducidos, pero que de ahí en el tiempo fuimos evolucionando para llegar a lo que somos ahora. O sea, esa es la teoría que incluso también apoya, por ejemplo, Francisco, ¿no? ¿Ok? El asunto de la evolución teísta, ¿no? Donde sí introduce la presencia de Dios, pero al mismo tiempo también, digamos, apoya, ¿no? Favorece a un proceso de evolución. Ahora, obviamente en esta situación hay muchos riesgos porque en medio de todo eso, la presencia de Jesús ya no tiene sentido, ¿ok? Porque, digamos, descarta, elimina completamente justo lo que vamos a estudiar ahora, que es el tema de la entrada del pecado en la humanidad y la razón de ser de Jesús como el plan de salvación del hombre para rescatarlo del pecado, ¿ok? Eh, También, digamos, en este estudio que tuvimos la semana pasada, llegamos a la finalización de la semana de la creación en el séptimo día. ¿Okay? Esa obra, entonces, la obra creadora de Dios se detiene en el séptimo día. Uh, Recuerdo cuando estaba en la etapa del colegio, estudié unos años en un colegio del Estado, ¿no? ¿Okay? En un colegio público. Obviamente el curso de religión que se daba allí era religión católica. Muchas veces el profesor era incluso un sacerdote, a veces era alguien de la diócesis, no sé, que venía a dar el curso de religión. Creo que algunas veces ya les he contado, ¿no? De que mi mamá siempre se preocupaba en exonerarme del curso de religión por cuestiones, obviamente, de creencia. Entonces, yo digamos, no estaba ligado al curso, pero presencialmente sí estaba en el salón de clase, o sea, no me iba del salón de clase, pero no participaba ni tampoco era tomado en cuenta, ¿no? Y recuerdo un día muy claramente, ¿no? Una clase de religión, el profesor llegó y empezó a hablar del séptimo mandamiento, perdón, del cuarto mandamiento, ¿no? Del séptimo día, o sea, del día de reposo, el día sábado. Y entonces, él empezó a argumentar, ¿no? A decir de que el día séptimo, en el mandamiento, dice que Dios descansó, ¿no? Y entonces él decía, pero Dios no se puede cansar, decía él, ¿no? Lo cual es cierto, o sea, Dios no se puede cansar. Pero con ese argumento de que Dios no se puede cansar, él en ese momento deshizo el mandamiento del descanso en el día sábado, ¿no? O sea, porque Dios no se puede cansar, entonces, como le digo, delante de mis ojos, en ese momento ese profesor anuló, invalidó el cuarto mandamiento, ¿no? Que es el día de reposo. Ok, pero obviamente hay toda una condición, además de todo eso, que uh, nos hace ver de que el día de reposo en particular tiene no solamente la posibilidad de permitirnos un descanso físico, sino que hay otras cosas adicionales, mucho más importantes en todo esto, ¿no? ¿Ok? Voy a compartir nuevamente la imagen con ustedes. Déjenme ver aquí, está el PowerPoint. El versículo que vimos hace un momento, y entonces quiero que podamos ver tres partes por lo menos de las cuales podamos conversar en este momento, ¿no? Número uno, la invitación de Dios al descanso. ¿Okay? Como una continuación de lo que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto al tema de la creación y también al día sábado, la invitación de Dios al descanso. Punto número dos, el plan de la serpiente y la justicia de Dios. ¿Ok? Y número tres, el padre de la mentira y el papel de Dios. Vamos a hablar de estos puntos, ¿ok? Vamos a referirnos al punto número uno, la invitación de Dios al descanso.
Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Dicen esto: al llegar al séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. La palabra descansar en el original se refiere más a un término de parar, ¿no? De detenerse ya, de cesar de actuar, no de un término de me cansé y ahora voy a reposar para no hacer nada, no, sino de que en ese momento se terminaba justamente una acción que se había comenzado, ¿okay? Y en ese día se terminó. Y ese es el sentido también de la palabra que se utiliza allí. Vamos a parar esto de acá. Vamos a cortar esto. Muy bien. Ok. El año pasado, en el tercer trimestre del 2021, estudiamos 3 meses un tema respecto del descanso en Cristo. Todo el trimestre, yo no sé si se acuerdan, estudiamos el tema del descanso en Cristo. ¿Ok? Ahora, dentro del contexto de la creación, de la bendición y santificación de un espacio de tiempo, ¿ok? Que nosotros conocemos como el día de reposo, ¿no? 24 horas, que es un refugio, ¿no? Es un espacio de tiempo, ¿ok? Dentro de esto y dentro del contexto también de lo que significa el descanso en Cristo. ¿Qué significa para ti el descanso en Cristo? ¿Ok? Pregunto, ¿cuál crees tú que es el propósito de Dios que al culminar su obra nos entregue un espacio de tiempo para el descanso, para el reposo? ¿O cuál crees tú que fue el propósito de Dios de darnos este tiempo, ¿no? Esta bendición y esta condición de encontrar un espacio de tiempo donde podemos hallar descanso, ¿no? Reposo. A ver, pensemos un poco, ¿no? ¿Qué significa para ti el descanso en Cristo? A ver, ¿te gusta? Adelante. Para mí, el primer descanso en Cristo es tener comunión con Él. Ok, ok. Tener la comunión con Él es como decía, podamos hacer, como decir que no es reposo, nada más llegar a sentarse, no es reposo, sino es la comunión que tengamos con Él para el propósito de llegar a estar con Él. Ajá. Interesante, gracias, Elvira. O sea, creo ahorita Elvira señaló justamente la esencia, la parte importante de lo que realmente significa o debería significar el descansar en Cristo, ¿no? El encontrar el reposo al cual el Señor nos invita. O sea, es interesante que al final de la creación, Dios invita al ser humano a entrar en un descanso, en una relación íntima, ¿ok? Eso es algo fundamental, o sea, al finalizar tu creación, al finalizar, digamos, al hacer al ser humano también, ¿no? Al hombre, ¿ok? Dios lo invita a poder entrar en un reposo, a poder entrar en un descanso, pero en un descanso donde pueda haber una relación completa, o sea, cercana, íntima, ¿ok? Entre Dios y sus criaturas. Ahora, pensemos un poco en el escenario que tenemos, ¿no? Al principio, o sea, lo que hemos leído, Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Imaginémonos un poco, ubiquémonos en la escena, ¿no? Veamos la escena que está describiendo también la Biblia, ¿ok? Al principio de la vida en nuestro planeta, ¿no? Nuestros primeros padres vivían en un lugar idílico, ¿no? En un lugar excepcional, maravilloso. Sin embargo, ¿has reparado en una cosa? O sea, ¿has reparado qué era lo único, que realmente le daba descanso y seguridad a la primera pareja? O sea, ellos vivían en un lugar especial, ¿no? Excepcional, en un lugar increíble. Creo que nuestra mente no podría describir completamente cómo era ese jardín del Edén, ¿no? El Edén donde vivía. Pero poniéndonos a reparar, a pensar, ¿qué era lo único que realmente le daba
seguridad, tranquilidad, que les daba verdadero deleite de vivir en ese lugar a esa pareja. ¿Qué cosa era lo que realmente les proporcionaba la condición de vivir en un lugar pleno, completo, donde podían disfrutar de todo? ¿Se han puesto a pensar? Claro, la falta de pecado. Ok, la falta de pecado, ¿no? Ok. Antes, obviamente, del pecado, ¿no? O sea, ¿qué cosa era lo que, digamos, a ellos les permitía encontrar seguridad en ese lugar, ¿no? La presencia de Dios también. La presencia de Dios, ¿no? La fe que tenían, la seguridad que tenían de estar con él. Esa posibilidad de esa relación, de ese contacto, era lo único que realmente les permitía a ellos, ¿no? Como decía ahorita Heriberto, ¿no? O sea, la presencia de Dios y esa relación era realmente lo único que le daba posibilidad distinta a ese lugar, ¿no? Es como, hay unas frases por ahí, no sé si recuerdo bien, hay unas frases que dicen, creo que está en Proverbios, ¿no? Mejor es vivir en una choza, dice, pequeña, con una mujer, digamos, que tenga buen carácter, ¿no? Que sea buena, a vivir con una mujer peleona, rencillosa, ¿no? En un palacio, en un lugar enorme, o sea, porque va a ser un infierno eso, ¿no? Eso es lo que dice el proverbio, o sea, y es específicamente eso, ¿no? O sea, el hecho de que en realidad la seguridad que ellos podían encontrar, el deleite que podían encontrar en este lugar, que de por sí era excepcional, en realidad no estaba en el lugar, sino estaba en su relación con Dios, en la presencia del Señor. ¿Ok? Ahora, teniendo todo esto en mente, vamos a analizar nuevamente los eventos registrados en el capítulo 3 de Génesis. No vamos a poder ir comentando. ¿Qué es lo que realmente se perdió en esa ocasión? ¿No? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que buscaba y que consiguió también la serpiente? ¿De qué manera tergiversó las palabras de Dios? ¿Qué es lo que consiguió con esto? Y al final también, ¿cuál fue la acción de Dios en todo esto? ¿Ok? Vamos a ir viendo esto. Déjenme, voy a compartir aquí la pantalla también para que podamos ir viendo la secuencia del tema que estamos estudiando. Es un poco lo que vimos ahorita. Punto número 2, el plan de la serpiente y la justicia de Dios. Dice el versículo, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, acaba la pregunta, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? A esto la mujer respondió así, dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. ¿Ok? Déjenme, voy a parar aquí compartir la pantalla. Acá está. Muy bien. Al abordar a Eva, ¿ok? Al abordar a Eva, ¿cuál era el plan inicial de la serpiente? ¿Qué es lo que nosotros notamos que procuró lograr la serpiente de la mujer? Con su pregunta, ¿qué es lo que estaba tratando de alcanzar Satanás al hacer esta pregunta? ¿Ok? Con la mujer. O sea, mire, chequemos otra vez la pregunta. La pregunta ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Pensemos entonces ahora, ¿cuál era el plan inicial de la serpiente? ¿Qué es lo que la serpiente buscó lograr de la mujer con su pregunta? A ver, Heriberto. Primeramente, yo creo que él buscó establecer comunicación. Ok. Él quería abrir el camino para empezar a comunicarse. Ok. Para nosotros hoy en día sería, ¿por qué está hablando la serpiente? Claro. No debes de estar hablando. Claro. Sin embargo, yo no sé si en ese tiempo para ellos era más
más fácil comunicarse con los animales, que no les sorprendió tanto que estaba hablando, no sé, Claro. ¿verdad? Porque ellos estaban mucho más avanzados. Nosotros sabemos que los animales tienen inteligencia, se pueden comunicar entre ellos. Claro. Y si ellos tienen la habilidad de comunicarse más directamente con los animales, no sé. Pero de cualquier caso, Satanás trató de establecer, hacer un primer contacto. Y ella empieza con una pregunta como duda. Ajá. No, dice, ¿de veras te dijo que no comieras? Como, Ajá. y eso ya Eva empezó bueno, yo creo que la duda de allí empezó. Así es. Es interesante eso. No sé, bueno, bienvenidos también, hermana Hilda, hermano Manuel, también ahí los veo que están ya con nosotros. Miren, el plan de la serpiente consistía inicialmente en lograr que la mujer repitiera lo que Dios les había dicho sobre las consecuencias de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? O sea, la serpiente buscó que la mujer se enfocara en las consecuencias del hecho y no solo en el hecho en sí. ¿Ok? Ahora, noten que la serpiente nunca habló de muerte o de la acción que conduciría a la muerte, sino que indujo, ¿sí?, animó a la mujer para que ella misma lo dijera, porque de esta manera lograba que la mujer asociara mentalmente a Dios con la muerte. ¿Sí? O sea, lo que Satanás estaba tratando de hacer y que al final hizo, obviamente, es lograr de que en la mente la mujer uniera, ligara a Dios con el castigo o con la consecuencia que iba a recibir, que era la muerte. ¿Ok? Mientras que no hacía, o sea, evitaba unir a la serpiente con la muerte, o sea, a Satanás con la muerte. ¿Sí me entienden? O sea, lograba de que en la mente la mujer uniera a Dios con la consecuencia de sus actos. Por ejemplo, por eso es de que en la mente de la mujer resonaba la afirmación esta que está en Génesis capítulo 2, versículo 17, que dice, el día que comas de él, ¿no?, del fruto, ciertamente morirás. Y la serpiente pretendía quedar como la salvadora, ¿no?, o la portadora de vida, asegurándole a la mujer todo lo contrario, ¿no?, cuando le dijo, ciertamente no morirás, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 4. Ahora, al nosotros reconocer las intenciones, ¿no?, los objetivos de Satanás en su persuasión a los pensamientos y conceptos que Eva iba generando, ¿qué dos aspiraciones, objetivos no propios del origen del pecado lanzó la serpiente en la mente de Eva? ¿Qué dos ideas cruciales, ¿no?, transfirió Satanás a Eva en ese momento, ¿no? Dos ideas u objetivos, aspiraciones que incluso Lucifer tuvo en el cielo anteriormente. ¿Qué dos cosas por ahí aparecieron en esa conversación? El diablo le dijo que iba a ser como Dios a Eva, ¿no? Exacto, ¿no? Es lo que acaba de comentar también ahorita Elvira, ¿no? Esta condición, o sea, primero, ¿no? Vas a ser como Dios, o sea, ¿ok? Y que no iban a morir. O sea, mira, para vivir no necesitas estar ligado a Dios, o sea, puede haber vida por ti misma. ¿Ok? Son las dos cosas. Pero sí es cierto, hermano, o sea, es parte verdad y parte mentira, ¿no? Okay, o sea, no murió la mujer literalmente en ese momento, pero comenzó a morir, ¿verdad? Que era lo que Dios no quería. El diablo te dice la mitad verdad y la mitad mentira para engañarte. Y si te fijas lo que mencionabas anteriormente de vivir con Dios, ¿no? Cuando tú vives sin Dios en este tiempo, es una vida miserable, es una vida de engañosa, de envidia, de pecado, de todo eso, ¿no? Todo eso que acompaña a lo que es el pecado. Y si te fijas, cuando está uno niño, bueno, en el ambiente que yo crecí, las personas te dicen, no hagas eso porque Dios te va a castigar. O sea, pintan a Dios como que fuera un Dios que cualquier cosa que tú hagas ya te va a castigar, te va a dar un latigazo.
Y eso son las mismas artimañas del diablo desde el principio y no han cambiado. Ahora te dice, puedes vivir como tú quieras. Sí, sí, es cierto, puedes vivir como tú quieras, pero los daños que te causa, las consecuencias del daño, ¿quién te los va a quitar? Y Dios te perdona en todo lo malo que tú haces cuando vives sin conocer a Dios y lo hace por su misericordia. Pero las consecuencias del pecado que tú hiciste, tienes que vivir con ellas el resto de tu vida. Entonces, es verdad, es mitad verdad lo que el diablo te dice, pero no te dice la parte mala del pecado. O sea, nomás te dice, ¿verdad? Y a una vez que te metes a pecar, entonces él mismo te está pateando y te dice, ¿ves? Que Dios no te quiere porque eres esto, porque eres loco. Es lo mismo que hizo con Adán y Eva. Y te fijas que el diablo en realidad no usa cosas nuevas, o sea, es lo mismo, lo repite nomás. Pero como son generaciones nuevas, pues tiene toda la ventaja. Él lo tiene practicando muchos años. Y cuando tú naces ya con la tendencia al pecado, ya viene natural en ti. Entonces es fácil para el diablo engañarte porque ya vienes con esa naturaleza. Programado. Y luego cada cosa que haces te dice la gente, no, si haces eso, Dios te va a castigar. Pintan a un Dios malo, no pintan al Dios de la Biblia. Al Dios que te dice, Israel, Israel, ¿cuántas veces te quise juntar, no? Y no quisiste. O sea, y es astuto el diablo, por eso es que te engaña. Así es, así es. A ver, acá, Heriberto quería comentar algo. Sí, no tanto las preguntas que hiciste, pero Satanás se aprovechó también de la inocencia de Adán, Claro, de Eva, en este caso. porque ellos no tenían noción. La malicia, digamos, exacto. Y Satanás la tenía y sabía lo que estaba haciendo. Y en su inocencia, Eva, cuando hizo la pregunta, ella se sintió, pues déjame, te puedo ayudar a entender. Exacto, eso fue el primer, ¿Verdad? claro. Aflora de inmediato esa naturaleza sana de actuar, ¿no? Y a eso iba justamente Satanás, o sea, a procurar esa parte, aprovechar de esa parte, ¿no? También, Sí. también cuando le dijo que tenéis como Dios. Ajá. Cuando una persona mira a una persona que dice, wow, esta persona está perfecta, y también como el diablo siendo mentiroso, Eva no conociendo la mentira, en su inocencia dijo, wow, yo admiro a Dios, camino con él, quiero ser como él. No por maldad, pero esa decisión de tocar la fruta puede ser bien. Claro, claro. Fíjese, hay algo que digamos es meramente especulativo, ¿no? Lo que comento ahorita. No sé si en alguna parte tal vez alguien lo comentó o está escrito en algún lado. Posiblemente, y es muy probable, que la serpiente haya estado en el árbol justamente que no se debía tocar, el árbol que producía el fruto del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Es más probable que haya estado allí. Quizás hasta la misma serpiente haya estado comiendo del fruto, ¿no? No lo sabemos, o sea, y quizás por esa razón justificó su capacidad de hablar en ese momento, ¿no? O sea, hay probablemente otras cosas más que también invitaron a Eva digamos, a tomar una decisión en ese momento. Ahora, hay otro objetivo más todavía, ¿no? Y es un poco lo que ustedes han estado comentando ahorita, ¿no? Hay otro objetivo más, mucho más grande todavía, que Satanás tenía en esa transferencia de ideas hacia Eva. ¿Ok? ¿Cuál tal vez era ese otro objetivo más grande todavía que la serpiente tenía? Algo que comentaron ustedes ahorita. No sé si eso es, pero yo me puedo pensar que él quería destruir el principio. Ajá. Él no tenía noción de que Dios iba a continuar con la creación o que los iba a perdonar. Él quería destruirlos y pensaba que si los destruía a ellos dos y los inducía al pecado, ahí se iba a acabar todo. Y sabemos que no ocurrió así. Y al nacer el primer hijo, me imagino que Satanás se perdió. Se está reproduciendo. Claro, claro. Hermano, Esto es muy importante. A ver, hermano Manuel. hermano, yo pienso que lo que el enemigo quería también, aparte del el punto del hermano es muy, muy bueno, pero yo pienso también que quería separarnos de Dios.
Esa unión que existía entre el humano y el creador era única. Era única y demostraba al resto del mundo cómo era Dios al crear, pero él quería separarnos con Así es. eso. Lo que pasa es que Mire, el diablo, hermano, no puede hacerle daño a Dios, pero sí puede hacerle daño a sus criaturas que Dios ama. O sea, Ese es el big bully de todos los tiempos, ese enemigo. por eso es que el pecado, fíjate que algo bien interesante que el pastor Quintero presenta en nuestros temas, yo no lo entendía cuando Pablo dice que tenemos abogado, y de la forma como lo presenta con versículos y citas de Elena de White, te lo presenta que al final Jesús va a probar que todos tus pecados que tú hiciste es culpa del diablo, hasta el concilio. O sea, eso es bien interesante. Yo pensaba que él iba a decir, él aceptó mi sangre, yo lo acepto y se acabó. Y no, él va a presentarse ante el concilio y va a probar que tú eres inocente de todo lo que tú hiciste. O sea, eso es una maravilla. Hay muchas cosas que quizás no entendamos hasta que no estemos ahí, pero la creación, hermano, el ser humano, en un documental de biología que yo miré del ser humano, es la máquina más perfecta. No hay otra máquina tan perfecta como el ser humano. En todos los sentidos, todos los órganos del cuerpo son una maravilla. Por eso es que dice la Biblia que la misma naturaleza te dice quién es Dios, testifica de Dios. Tu cuerpo, o sea, es una maravilla el cuerpo. Le decía esta mañana a mi esposa, es increíble que una mujer del tamaño de mi esposa pueda parir un muchacho que llega a medir arriba de 6 pies. claro, O sea, claro. ¿cómo niegas eso? O sea, esa es una creación definitivamente de Dios. No hay otra explicación. Así es, así es. No, definitivamente, o sea, es una maravilla, esto es un milagro. Realmente, como veíamos la semana pasada estábamos con los chicos visitando el Gran Cañón y veíamos ahí adelante de nuestros ojos evidencias del diluvio, o sea, de lo que ocurrió, del cataclismo que ocurrió, ¿no? Y de qué manera, o sea, eh, la verdad se nos hace mucho más difícil asumir de que incluso nosotros somos un proceso de evolución de millones de años, ¿no? Antes de pensar de que salimos de las manos de un ser superior, ¿no? Un ser inteligente que nos hizo con un plan y con un propósito, sobre todo, ¿no? Ahora, volviendo a la parte que estaba comentando hace un momento, o sea, que ustedes también acaban de decir, ¿no? Definitivamente, o sea, Satanás buscaba destruir a la humanidad en el momento, ¿no? Romper el vínculo también que el hombre tenía con su creador. Ahora, hubo algo que de inmediato sembró en la mente de la humanidad de manera completa, y es el hecho de que a partir de allí empezamos a ver a Dios no solamente como el dador de la vida, sino también como el dador de la muerte. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, a partir de allí, Satanás nos entrega la imagen de un Dios bipolar, ¿no? De un Dios que con una mano nos está protegiendo, nos está ayudando, nos está cuidando, pero con la otra está listo para azotarnos al primer error que cometamos, ¿no? O sea, esa es la idea que Satanás logró meter en la cabeza, no solamente de Eva, de Adán, sino en la mente humana, ¿no? De manera completa. ¿Ok? Miren, Elena de White dice en El Camino a Cristo, en la página 10, dice esto: el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, ¿no? Como un juez severo, un acreedor duro, exigente, y representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y las faltas de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos. A fin de disipar, dice ella, ¿no? A fin de disipar esta densa sombra, vino el Señor Jesús a vivir entre los hombres y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Camino a Cristo, página 10. Vamos a ver, Heriberto, a ver, dale. Yo no sé si tocaste este punto al principio, Pedro, pero yo creo que es importante porque Dios fue transparente con ellos desde el principio. Así es. Él no escondió nada. Él les dijo que si comían de eso iba a pasarles.
y ellos tenían una comunión con él. Y el problema empezó que Eva se separó. Ajá. Oye, ella no fue transparente con su esposo. Ajá. Y yo creo que hay una lección muy grande aquí, porque Dios quiere que no seamos una isla, solo nosotros, porque donde hay, se comparten las ideas, hay la sabiduría. Claro. Y allí yo creo que empezó Eva a tomar acciones por ella misma, al mismo tiempo de separarse sin tomar en cuenta a su esposo. Yo creo que si hubiese nada más mencionado, Adán hubiera dicho, ¿qué estás pensando hacer? Claro, Mujer, ¿a dónde vas? Claro. ¿Verdad? Y eso es lo que pasa con nosotros al tratar de separarnos. Es decir, yo hago mis cosas, tú haces tus cosas, y de allí empiezan las dudas, de los problemas, y es donde quiere Satanás que eso pase, y es como dividen muchos de los matrimonios. Exacto. Que se separan, se divorcian hoy en día, porque muchos se van por su camino, empezaron algo con ellos solos y lo esconden de su pareja, y de allí Satanás se aprovecha. Claro. Es muy interesante, mira, lo que acabas de comentar, Edgardo, porque, o sea, siempre hemos hablado respecto a que, que Eva se separó de Adán y eso, ¿no? O sea, esa parte, digamos, es evidente. Pero lo que acabas de comentar me parece muy importante, muy interesante. O sea, el hecho de que Eva llegó a tomar una decisión sola. O sea, esa parte ya implica una separación, una desconexión, ¿no? O sea, yo estoy seguro, bueno, no sé, cada quien maneja las cosas distinto en casa, bueno, y eso, ¿no? Pero probablemente haya decisiones importantes que uno lo consulta con la pareja, ¿no? Siempre, o sea, la pareja te lo consulta contigo, o sea, te dice, mira, hay esto y qué podemos hacer, o sea, nos ponemos de acuerdo. Y en este caso, que era trascendental, obviamente, ¿ok? Eva tomó la decisión sola, ¿no? Oye, hermano, Tomó algo que tú dijiste sí. previamente, que el diablo acusa a Dios que te trajo la muerte, pero es que Dios no fue. El diablo, en el momento en que indujo a Eva que pecara, él trajo la muerte a la humanidad. Claro, pues era una consecuencia del pecado, y el diablo fue el que indujo a Eva a pecar. Y ahora él voltea y le echa la culpa a Dios, que él es el Dios malo, que él es un Dios que no tiene misericordia, porque mira, te vas a morir. O sea, pero él lo hace todo y luego culpa a Dios de todo lo que él hace. ¿Es su especialidad? así es, así es. Esta parte es definitivo, ¿no? Y ese es el papel también de Satanás en el tiempo, ¿no? O sea, el de un acusador también, ¿no? Es el que al final, primero te induce y al final te acusa también. Y algo interesante de lo que estaban hablando, hermano, es que cuando Dios viene a buscar a Adán y Eva, Dios no preguntó por Eva, preguntó por Adán. Así es. Y Pablo dice que si es necesario dar la vida por tu mujer, da la vida por tu mujer. O sea, en otras palabras, el hombre, Dios lo dejó encargado del jardín. Y Elena de White dice que él descuidó a Eva. O sea, no dice cómo la descuidó, pero había un descuido ahí de parte de Adán, porque él era el responsable de Eva y de toda la creación. Por eso es que Dios le dijo, ¿dónde estás, Adán? No le dijo, ¿dónde estás, Eva? Sí, sí. Y luego Adán Él pues, comenta un poco eso, ¿no? O sea, el hecho de que Eva, cuando pecó por ella, ¿no? Sin embargo, Adán pecó por él y por la humanidad completa, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Él bien. pecó sabiendo, ¿verdad? Exacto, conscientemente. O sea, Eva fue engañada, el hombre pecó conscientemente. O sea, esa fue una decisión ya mucho más grande todavía. ¿Ok? Muy bien, miren, hace 2 trimestres atrás estuvimos también estudiando el libro de Deuteronomio, ¿no? Todavía nos acordamos un poco del libro de Deuteronomio. Allí pudimos conversar y analizar lo que significa la justicia. ¿Ok? Mucho se estuvo hablando respecto al tema de la justicia, pero sobre todo diferenciar, no contrastar lo que significa la justicia humana y la justicia divina. Ahora, yo les pregunto esto, ¿no? ¿Qué diferencias encuentras entre la justicia humana y la justicia divina? ¿O qué es para ti, o qué cosa significa la justicia humana y qué significa para ti la justicia divina?
¿Ok? Podemos ir haciendo una diferenciación o por lo menos conceptualizar un... Sí, sí, Gilberto. Mira, hemos pasado por, apenas terminamos un caso legal, y en el caso legal miramos que no había justicia, Okay. pero que se dio de todas maneras, porque de acuerdo a las circunstancias, a los hechos, como el juez lo vio, no era en real como nosotros nos sentimos que era justo, Claro, pero se acepta lo final. La justicia de Dios es perfecta, es justa, y no hay duda de la justicia que Él hace para con nosotros. Okay. Si un hombre muere, es por su propia pecaminosidad, no porque Dios lo condena y lo mata, porque es justo. Y eso lo vamos a mirar hasta el final, porque es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, preguntándonos por qué murió mi ser querido, y nosotros vamos a tener la oportunidad de ver todas las oportunidades que la persona tuvo y no tomó ventaja. Y entonces cuando nosotros mismos quizá tuviéramos una duda de la justicia de Dios, ahí vamos a declarar a Dios justo. Amén. Amén. Así es. Sí, vamos a tener esa oportunidad, ¿no? De también despejar toda duda, ¿ok? Toda duda definitiva, o sea, respecto a la justicia de Dios. Ahora, volviendo un poco a la pregunta, ¿ok? Volviendo un poco a la pregunta, ¿no? La diferencia entre justicia humana y justicia divina, como estaba mencionando ahorita Heriberto, ¿no? En un caso legal, ¿no? La justicia de manera completa, la justicia humana, lo que busca es dar a cada uno según lo que le corresponde. O sea, más o menos trata de eso, ¿no? La justicia humana busca otorgar a uno lo que le corresponde, ¿ok? Esa es una justicia de tipo retributiva, ¿ok? Más allá de, bueno, de que obviamente uno puede estar conforme a veces con el veredicto que dicta el juez, etcétera, etcétera, pero en principio la justicia humana busca eso, ¿no? Busca entregarle a la persona lo que le corresponde, ya. Eso es lo que busca. O sea, es una justicia de tipo retributiva. En cambio, la justicia divina busca restaurar. La justicia de Dios busca religar, ¿no? La justicia divina busca restablecer la relación perdida. La justicia de Dios es restaurativa. ¿Sí? Hay una diferencia bastante grande en eso. ¿Sí? Una busca entregar lo que te corresponde, ¿no? La otra no, la otra busca salvar, o sea, la otra busca restaurar, religar, reunir. La otra busca darte aunque no te lo merezcas. ¿Perdón? Perdón, pero es lo que estaba pensando, que la otra, la justicia de Dios busca darte aunque no lo merezcamos. Aunque no lo merezcas. El camino a Cristo, yo creo que el camino a Cristo te lo describe, ¿no? O sea, aparte, hermano, Dios ha hecho todo para salvar a la humanidad, y el que se pierda es porque verdaderamente se quiere perder. O sea, el camino a Cristo termina, o sea, cuando tú terminas el camino a Cristo te das cuenta que el ser humano se va a perder porque se quiere perder. Es más, se esfuerza para perderse, porque Dios ha proveído todo para que no te pierdas. Pero pues al final Dios no puede convivir con el pecado, y cuando Él venga, la gente que no haya aceptado la sangre de Jesús va a estar del lado del pecado. Y aunque Dios no los quiera destruir, su sola presencia los va a destruir. Dice que es fuego consumidor. O sea, su luz es más fuerte 7 veces que la del sol. O sea, que nomás el que estés en la... Bueno, la Biblia dice que Satanás era uno de los querubines que cubría la santidad de Dios para que no destruyera a los seres que no han pecado. Para que no, imagínate nosotros que somos pecadores, pues nos va a consumir, nos va a quemar como un cerillo. Vamos a aprender. O sea, ahora, por eso... esa parte también es algo interesante, porque miren, la razón por la que traigo a colación el tema de la justicia, ¿no? La justicia humana, la justicia divina, es también porque la serpiente logró transferir otras ideas adicionales también con respecto a la justicia de Dios, ¿no? Y al hecho de ligar por primera vez lo que significa la ira de Dios con su justicia. ¿Sí se dan cuenta? O sea, empezó a unir esta condición, ¿no? De lo que tal vez se conoce o se señala como la ira de Dios
el enojo de Dios y su justicia. ¿Se han dado cuenta? Y si la justicia de Dios, digamos, es consecuencia de su ira, entonces tiene que ser punitiva, tiene que ser castigadora, ¿no? Y también retributiva, o sea, como que humaniza la justicia de Dios, o sea, la hace, digamos, establecerse dentro de una perspectiva humana o más humana, ¿sí? Otra de las cosas que Satanás logró introducir en la mente de la humanidad, el hecho de lo que acabamos de considerar, ¿no? De un Dios que castiga, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace unos sábados atrás, cuando el pastor joven estuvo acá, el repaso de la lección, y hubo alguien por ahí que se levantó y dijo, no, Dios ya va a venir, y va a venir a cortar cabezas, y va a venir a destruir y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, tal vez ese es el Dios que esta persona conoce, ¿no? Yo conozco un Dios distinto. O sea, yo conozco un Dios que envió a su Hijo para morir por nosotros, que me muestra un carácter diferente, ¿no? Que cuando el hombre cae y dice, no, la mujer que tú me diste fue la responsable, y le pregunta a la mujer, ¿y qué hiciste? No, 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 la serpiente que tú hiciste fue la responsable, ¿no? Y la serpiente, no, tus leyes son las responsables, o sea, y al final, ¿cuál es el papel de Dios? Calla frente a la acusación, o sea, no busca defenderse, sino que calla, ¿no? Pero en medio de ese silencio presenta y empieza a desarrollar un plan de salvación y asume en sí mismo la responsabilidad del pecado humano. Pero ahorita me estoy adelantando a una parte, ¿okay? Que la quería comentar luego. ¿Querías comentar algo, Heriberto? A ver. Solo quería añadir que así como un juez, él pregunta, pero ya sabe la respuesta. Y yo creo que en ese momento para ellos sería mejor haber sido aceptar y tirarse a la justicia de Dios. Amén, amén. Pero eso no se hizo tampoco. Y eso yo creo que eso trajo todavía más tristeza a Dios. Así es, así es. Mire, voy a poner acá una parte que ya nos adelantamos justamente a la parte final que quiero comentar aquí. Esta es la parte que leímos. Parte número 3. El padre de la mentira y el papel de Dios. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice esto. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Muy bien, vamos a salir de acá. Déjenme salir de aquí. Ok. Ok. ¿Qué significa que el diablo es el padre de la mentira? ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Qué idea tiene respecto a esto? ¿Qué significa que el padre es el diablo es el padre de la mentira? Wow. ¿Ah? Yo creo que él fue el principiante que inventó la mentira. El generador, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado porque sus mentiras aparentemente a veces se presentan como verdad o como un porcentaje muy grande de verdad, pero un porcentaje de mentira. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado porque sus mentiras son muy engañosas y así como cayó Adán y Eva, él no todavía está actuando con mentiras para hacer caer a los hijos de Dios. Así es, así es. Hermano, pero ¿desde cuándo? Desde el cielo es el Exacto. origen de esa mentira. Exacto. Desde Lucifer, que luego cambió su alias a Satanás. diablo, enemigo, Claro. Satanás. Serpiente antigua y muchos otros más. Sí. Claro. Y también, como menciona en Apocalipsis, ¿cómo se llama? Él es el asesino, ¿no? Sí, el asesino desde siempre, ¿no? Miren, esto es una parte también que se menciona en el versículo, que el diablo ha sido asesino y homicida desde el principio. Miren, yo les quiero leer lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 15, para poder también
ubicarnos en la pregunta, ¿no? ¿Qué significa que el diablo ha sido asesino y homicida desde el principio? De Juan, capítulo 3, versículos 11 al 15, dice esto. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Pregunta Juan. Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. ¿Entiendes ahora de qué manera Satanás ha sido asesino desde el principio? ¿Notas también tú aquí las diferencias entre Cristo y sus seguidores y Satanás y sus seguidores? ¿Sí? Hay una diferencia y hay una oposición, ¿no? Hay un rechazo de los seguidores de Satanás contra los seguidores de Jesús. Siempre, siempre ha habido eso. Ahora, una pregunta más. ¿Cómo nosotros consideramos el pecado, ¿no? ¿Por qué generalmente consideramos el pecado como una acción? ¿Ok? ¿Cómo consideramos el pecado? ¿O por qué nosotros consideramos siempre el pecado, generalmente lo consideramos como una acción? ¿Ah? A ver, pensemos un poco. ¿Qué cosa consideramos como pecado? O sea, para nosotros, ¿qué es el pecado? Bueno, la Biblia señala, ¿no? El pecado es la transgresión de la ley, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, ¿qué es realmente el pecado, no? En Adán, en Eva, ¿qué es lo que realmente era el pecado de ellos, ¿no? ¿Comer del fruto? Bueno, comer el fruto. ¿Desobedecer? La desobediencia es el pecado. La separación, ¿no? Fíjate, claro, o sea, este rompimiento de la relación que había. Ahora, este rompimiento de relación involucra, digamos, un elemento adicional, que es una palabra que significa confianza, ¿no? Cuando hay confianza hay seguridad. Y obviamente, digamos, todo lo demás se puede desarrollar a partir de allí, ¿no? Miren, nuestra tendencia es ver al pecado como una acción. Esa es nuestra tendencia, o sea, miramos el pecado como una acción, ¿no? Oh, hiciste esto, entonces, ¿no? Pero la acción es solamente una consecuencia del pecado, pero no el pecado en sí. El problema en el Edén no fue que la mujer y el hombre comieron del fruto, sino que dejaron de creer y de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios. Sino que, más bien al contrario, empezaron a creer y a vivir de cada palabra que sale de la serpiente, de la boca de la serpiente. O sea que la acción es la consumación del pecado, ¿no? Y obviamente, ¿no? Mire, consideremos lo que hablamos hace un momento, ¿no? Respecto de la justicia de Dios, ¿no? Y pensemos en esto. ¿Por qué crees tú que Dios le preguntó al hombre, ¿qué has hecho? ¿Tenía esta pregunta algún propósito, digamos, de investigar, no sé, rebuscar en la mente del hombre? ¿Qué has hecho? O sea, ¿cuál es el propósito de esta pregunta? Hacerlos reflexionar, hacerlos que busquen arrepentimiento por lo que han hecho, ¿no? Ok. A ver, Heriberto, a ver. Sí, yo lo que iba a decir es que el propósito fue de que Dios quería, como un juez bueno, el hijo saliera y aceptara su responsabilidad y decir, yo he pecado contra ti. Dios, yo pienso que él estaba listo en ese momento para proveerle la solución y se perdió de esa bendición porque Dios quería en ese momento mostrarle el plan de salvación. Es interesante, ¿no? Los dos, mami también comentó esta parte, ¿no? O sea, el hecho de que con esa pregunta lo que se estaba buscando era justamente
encontrar en el ser humano la responsabilidad por su acción, ¿no? O sea, la responsabilidad por lo que había ocurrido. Y sin embargo, esto no ocurrió, o sea, no pasó, ¿no? Se empezaron a echar la culpa uno al otro, ¿no? Y al final, como vimos, al final le echaron la culpa a Dios, o sea, al final el responsable de todo era Dios, ¿no? Ahora, otra pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la acción de Dios en esta situación de la entrada del pecado en el mundo? O sea, ¿qué papel asumió Dios en la responsabilidad del pecado del hombre? Presentó el Cordero Pascual, ¿no? Cuando les quitó las hojas de higos que traían y mató el borreguito y les dio ropas y les dijo lo que iba a pasar, les dijo las consecuencias y puso al ángel para que ya no salieran, no entraran al Edén. Eran las consecuencias de su pecado, ¿no? Y les dijo todo lo que había pasado con su pecado. La tierra ya iba a producir hierba, no producía hierba. Y empezaron a morir. Claro, ok. En buena cuenta, o sea, definitivamente Dios mismo asumió la responsabilidad por el pecado. Dios asumió la responsabilidad por el pecado. Ok, ¿de qué manera asumió Dios responsabilidad por el pecado del hombre? ¿De qué manera? O sea, lo que está comentando ahorita, ¿no? Respecto al plan de salvación, o sea, ¿de qué manera es que Dios asumió esa responsabilidad por el pecado del hombre? Amén, ¿no? Ofreciendo a su Claro, o sea, Dios en la persona de Jesús nos mostró su verdadero carácter, ¿no? Y no fue solamente con palabras, ¿no? Sino que lo hizo por medio de acciones, muestras de bondad, de amor, de gracia, misericordia y sobre todo de perdón. Y aun cuando volvimos a culparlo de nuestros males, aun cuando de la misma manera en que en el Edén rehusamos hacernos responsables por nuestros pecados y lo hicimos a él responsable de nuestra culpa, clavándolo en la cruz, de igual manera cayó y no abrió su boca para defenderse, sino solamente para darnos la seguridad de su perdón. Es por eso que en Juan capítulo 5, versículo 22 dice, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado al Hijo. Amén, amén. ¿Okay? Y lo que tú decías, ¿no, hermano? Cuando él cayó, que Adán y Eva se echaron la culpa y terminaron siendo a Dios culpable. Uno piensa que es nomás para uno, no, es que esto se estaba presentando ante todo el universo. El carácter de Dios se puso en duda, no nada más ante ti y mí, sino ante todo el universo. Ese era el problema más grande que había ahí, ¿no? Exacto. Y consideremos esto, es algo que también hemos estado repasando en la lección anterior, por ejemplo, cuando hablamos de Hebreos, ¿no? Hay todo un universo de seres que están observando también el desenlace de lo que ocurra en este planeta. Y nosotros somos los actores también en esta escena, o sea, en esta condición, ¿no? Y también estos mundos no caídos en pecado van a estar justamente expectantes a lo que ocurra, porque acuérdense, hay la necesidad de despejar una duda, una gran mentira que es la acusación contra el carácter de Dios. ¿Ok? Y eso va a quedar despejado. Y lo tenemos que decir, hermano Pedro, que nuestro universo no es nuestra galaxia no es la más grande, es la más chiquita del universo. O sea que Dios es una maravilla, o sea, lo que Dios tiene, la creación. Y nosotros somos el centro porque pecamos, pero Dios tiene, cuando la ciencia te lo presenta, somos un puntito en el universo. O sea que es tan mínimo y aún así. Así es, así es. Y aún así Dios vino y nos salvó. Así es, a pesar de eso, Dios nos demuestra que valemos tanto, ¿no? Para Él. ¿Ok? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, algún par de detalles ahí. A ver. Yo. A ver, mami, ya, vamos a ver. Ya. Mira, que lo primero que el hombre hace cuando peca, se separa de Dios y se esconde. No quiere ver la presencia de Dios. Y que al mismo tiempo quiere solucionar su problema con sus propias fuerzas. Y eso jamás lo va a lograr. Claro, claro, o sea, busca encontrar una solución
humana a un problema dentro del cual no tiene la posibilidad de corregir absolutamente nada. ¿Ya? Interesante, interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué aprendimos hoy? A ver, Hilberto. Pues, como les dije, estuvimos en corte y nosotros éramos el último caso porque no era de tráfico, pero yo tuve la oportunidad de escuchar a todos los antes de nosotros pasar ante el juez. Unos, la mayoría porque recibieron una infracción por ir a más de 100 millas por hora. Y a todos les preguntaba el juez por qué ibas a esa velocidad. Todos dieron una excusa, menos una persona. A todos se les suspendió la licencia, menos a esa persona. Y la razón por la que no se le suspendió a esa persona es porque el juez miró su arrepentimiento en su actitud de la persona. No dio ninguna excusa, no dio nada, pero estaba llorando. Y se conmovió el juez y no le suspendió. Yo creo que de aquí aprendemos nosotros también, en vez de aceptar nuestra responsabilidad, decir que no es culpa de mi padre, no es culpa de mi madre o de mi, como yo crecí, pero es porque mi pecaminosidad. Y al venir ante Dios, aceptar que Dios, perdón, yo soy culpable. Amén. Amén. Sin excusas. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. Déjeme ver aquí. Tarea de la semana. Tarea de la semana. Como siempre, los animo, los invito para que podamos reservar un tiempo, ¿no? Todos los días para nuestra comunión personal con Cristo. Porque reserva tu tiempo, 20 minutos, 30 minutos, yo no sé, en tu espacio preferido, en casa, a solas, donde tú puedas tener un momento de comunión personal con Cristo, ¿no? Que tu esfuerzo cada día sea buscarlo a Él principalmente, ¿no? Número 2, pide al Señor que te ayude a reconocer todo aquello que te aleja de Él y entonces lo puedas hacer a un lado, ¿no? Pídele al Señor que te permita reconocer aquellas cosas, situaciones, hábitos, yo no sé, que tal vez no te están favoreciendo en tu relación con Él, ¿no? A que existe esa confianza con Él. Pídele que te permita reconocer esas cosas para que las puedas eliminar. Y esta semana, pide al Señor también que te ayude a recordar cada día su amor por nosotros a pesar del pecado. Y que tengas presente de que el Señor te ama, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, que el Señor nos sigue amando también. Muy bien, llegamos al final del repaso de la lección. Me voy a quitar aquí esta parte para poder vernos todos allí. ¿Ok? Nuevamente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Por aquí está también Vira, acá está. Vamos a despedirnos también. Muchos saludos y bueno, también nos están acompañando aquí Heriberto, Cecilia también. Muchas gracias. Hermana Nájera, también gracias por estar con nosotros. También a Chanito también, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Okay? Ahí está el hermano Prisciliano también. Que vengan con calma, con bien. Mi mamá también, mi papá, bueno, ya vi que están ahí también, ya están en casa. Gracias a Dios porque ya está mi papá también en casa. Y bueno, ahí está el nombre de Luciana, yo sé que es alguien de la casa, también de la familia. Está Sandrita o Mónica, bueno, en fin, alguien también está allí. Gracias por acompañarnos y gracias a todos aquellos también que a través de la transmisión nos están acompañando en el estudio de repaso de la lección. Nos vemos la próxima semana. Los esperamos. La próxima semana también hay otro tema muy interesante y creo que dentro de 2 lecciones más o un poquito más todavía vamos a estudiar respecto al diluvio, ¿ok? Un tema apasionante, ¿ok? Con muchas cosas, muchos asuntos muy importantes también para que podamos repasar y comentar, ¿ok? Vamos a parar aquí la grabación. Nos despedimos de todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales.